Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hablaros del eclipse que vamos a tener ahora el mes de abril, de las energías que van a estar actuando con este eclipse. Es un eclipse solar y también vamos a hablar sobre la luna que va a acompañar este eclipse, que es una luna nueva, y os voy a explicar un poquito sobre la mitología nórdica y cuál era el punto de vista respecto a los eclipses, su significado y cómo lo vivían ellos. Y vamos a hacer un poquito de alegoría para entender cómo podemos aprovechar estas energías cósmicas. Bueno, vamos a tener para esta luna nueva, que será el día 20 de abril, una luna en elemento fuego, en el signo de Aries. Durante el día vamos a tener ese eclipse solar y esta luna nueva que está en el signo de Aries la tenemos durante la noche y es un momento en el que las fuerzas nos están pidiendo actuar, pero es una energía contradictoria porque la luna nueva nos está hablando de pausa, de esperar, de no actuar y en este caso de recargar energía. Vamos a tener también una peculiaridad porque esta luna nueva alrededor de las 4 de la mañana, un poco más adelante, va a cambiar de signo en su tránsito y de ser una luna en fuego se va a convertir en una luna en elemento tierra, en el signo de Tauro y vamos a, digamos, experimentar ese cambio de energía del fuego a la tierra. Quizá lo que nos está indicando estas energías es que inicialmente, digamos, tendremos la necesidad de actuar, ¿no? De intentar intervenir en aquellas cuestiones que tienen la puerta cerrada de momento, pero que después, con esta luna en tierra, vamos a comprender o vamos a mitigar, digamos, ese impulso de querer actuar o de querer intervenir y vamos a economizar nuestras energías en el aquí y en el ahora, en cuestiones mundanas, en ahorrar, sobre todo en poner en orden, digamos, en nuestro interior las cuestiones y en atar y en mantener controlado nuestro ego, que va a ser el que nos va a impulsar para actuar. Al respecto de los eclipses y la mitología nórdica, hay una cuestión muy interesante que los nórdicos creían. En este caso, ellos pensaban que existía un lobo que se llamaba Fenrir, que perseguía constantemente al sol. Y se creía que los eclipses se producían cuando el lobo alcanzaba al sol y lo devoraba. Había otras tribus nórdicas que creían que no solamente había un lobo, sino que habían dos. ¿Por qué? Pues porque hay eclipses de sol y eclipses de luna, ¿no? Entonces, estos dos lobos se llamaban Skoll y Hati y eran los hijos de Fenrir. Uno perseguía al sol y el otro perseguía a la luna, ¿no? Cuando los alcanzaban, pues se producía el eclipse. Y esa era su forma de comprender los eclipses, ¿no? Y de interpretarlos. ¿Qué implicaba esto dentro de su sociedad, dentro de su mitología, de su historia, ¿no? De sus creencias? Bueno, había una cuestión que se llamaba el Ragnarok, que era una predicción sobre el fin de los tiempos, en el que Fenrir devoraba finalmente a Odín, que era su dios por excelencia, en este Ragnarok, en el fin de los tiempos, ¿no? De hecho, la palabra Ragnarok significa el destino de los dioses y representaba esta batalla final, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, hemos visto en todas las mitologías, en todos los cuentos e incluso, bueno, se puede ver un claro reflejo de esta mitología en El Señor de los Anillos y Tolkien, con toda su mitología que desarrolló basándose en esta mitología nórdica, ¿no? Entonces, en el mundo de los dioses, los Aesir, además de Odín, habían otros dioses, ¿no? Habían dioses más benéficos y dioses no tan benéficos como Loki, ¿no? Por ejemplo, Loki, pues este lobo gigantesco, Fenrir, era hijo de Loki. Entonces, según la leyenda, Fenrir, que era solamente un cachorro, pues bueno, conforme se fue alimentando y fue creciendo, pues llegó a un punto en el que prácticamente era imposible controlarlo, era demasiado grande, ¿no? Y los Aesir, estos dioses, decidieron retenerlo en Asgard, que era una parte de su mundo mitológico en el que lo tenían apresado, ¿no? Para apresarlo, para mantenerlo vigilado, pues decidieron encadenarlo. Y no era tan fácil atarlo porque era demasiado fuerte y demasiado grande.
Entonces intentaron 2 veces atarlo y lo intentaron con una cadena que se llamaba Leading y después con otra cadena más fuerte que se llamaba Droma. Que bueno, Fenrir sí que se dejó poner estas 2 cadenas inicialmente, ¿no? Pero bueno, porque en teoría era suficientemente consciente el lobo como para saber que podía liberarse de esas cadenas, ¿no? Entonces los dioses acudieron a los enanos para que fabricaran una cadena más fuerte. Entonces ellos fabricaron una cadena mágica que era muy sedosa, muy suave, pero que era mucho más fuerte que las anteriores, ¿no? Que estaba forjada con unos ingredientes mágicos. Intentaron convencer al lobo para ponerse esta cadena, pero no se fiaba. Y como parte, digamos, del trato para dejarse poner esta cadena, aceptó ponérsela si uno de los hijos de Odín, que fue Tyr, ponía su mano en sus fauces, ¿no? Mientras le ponían la cadena, para dejársela poner, ¿no? En plan, pues me voy a quedar con la mano de Tyr, si al final no me puedo liberar, ¿no? Y entonces con este pequeño engaño le pudieron poner la cadena y como vio que no se podía liberar, pues cerró sus fauces y se quedó con la mano de Tyr, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa? ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto, ¿no? Yo identifico a Fenrir como si fuese el ego que nos impulsa o que nos empuja a actuar. Este ego siempre cree que va a salir ganando y en el fondo siempre sale ganando un poco porque es muy difícil de mantener al ego bajo control. ¿Cómo podemos librarnos del ego o intentar ponerlo a nuestro favor? Pues es muy difícil convencer a nuestro ego. Es como una antítesis de nuestro interior, de nuestro foro interno, ¿no? Y siempre que intentemos engañarle, vamos a tener que pagar un precio, porque no se puede engañar al ego. Como este cuento mitológico, ¿no? Explica, al final Tyr perdió su mano, ¿no? Ese fue el precio que tuvo que pagar. ¿Por qué? Perder una mano significa dejar de tener una herramienta básica, ¿no? Es decir, vas a tener una mano atada, vas a tener una mano inútil y solamente vas a poder contar con la mitad de tu cuerpo, ¿no? Y un poco es lo que nos pasa con el ego, ¿no? Que es algo muy difícil de controlar, que nos limita y con el que tenemos que ir negociando, luchando, intentando convencer, ¿no? De que se ponga a nuestro favor, de que nos ayude a avanzar. El ego puede ser un gran problema, ¿no? Para el día a día, para manejarse con uno mismo y con los demás. Os voy a dejar por aquí unos vídeos sobre el I Ching y sobre el ego y sobre este tipo de cuestiones, si os interesa, pues el punto de vista desde el I Ching, ¿no? Sobre el ego y sobre cómo manejarlo interiormente o cómo manejarse incluso con el ego de los demás. Por lo tanto, la conclusión para esta luna nueva y para este eclipse solar, precisamente con estas energías que os comentaba de luna nueva en fuego, o sea, este fuego que nos impulsa a actuar desde el egoísmo, desde el egocentrismo, ¿no? Desde, bueno, yo puedo influir en los demás y hacer que las cosas pasen, forzar las cosas. Aquí vamos a obtener esta resistencia porque se nos va a oscurecer, ¿no? Ese fuego se nos va a tapar, digamos, esa energía, algo se va a interponer, ¿no? Entre nuestros impulsos y la realidad. Y luego esa energía va a cambiar, va a mutar de fuego a tierra y vamos a tener, digamos, la oportunidad de convertir esa energía en algo más pragmático, en intentar economizar nuestros esfuerzos y de intentar recargar, digamos, esas energías y ponerlas a nuestro servicio de una forma más humilde, de una forma más trabajada, más personal, haciendo una mirada hacia el interior y no tanto hacia el exterior, ¿no? Y de eso se trata también, ¿no? De poder aprovechar estas energías para hacer estos trabajos personales y estas reflexiones, ¿no? Más filosóficas. Así que nada, espero que os haya resultado útil e interesante. Si os ha gustado, darle like, suscribiros. Ya sabéis que podéis hacer vuestras consultas personales sobre tarot, sobre I Ching y sobre el oráculo de la luna, que es esta baraja de cartas astrológica que os he mostrado, con la que también ofrezco servicios de consulta y lo podéis consultar en mi página www.eloraculodeluna.com. También podéis realizar vuestras consultas personales o plantearme cualquier duda o comunicaros conmigo en el correo info@eloraculodeluna.com y estaré encantada de atenderos. Así que espero veros en el próximo vídeo. Un saludo.